Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo para todos los oyentes de este programa Recordar a nuestros maestros, esperando que se encuentren muy bien y agradeciendo de antemano su disposición y escucha en la noche de hoy. También enviarle un afectuoso y sincero saludo a nuestro maestro y director de este programa de radio, Carlos Mario González, y a otras entidades y personas que permiten que este programa, así como otras actividades de la EMS y de la Fundación Entre Líneas, se puedan realizar. Inicialmente a la Fundación Confiar, también a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y a las librerías Al Pie de la Letra, a la librería Umbral y también a ilibros.com. Para empezar con la temática que hoy nos concierne, que entra en la saga de reflexiones que venimos haciendo en la Escuela en Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, desde sus tres pensadores pilares, Nietzsche, Freud y Marx, recordarán, y si han seguido los últimos programas, que hay una línea de reflexión que viene tomando el tema de la moral. Hoy concierne abordar ese aspecto, pero ya desde Marx y el marxismo, y es lo que vamos a proceder a realizar a continuación. Este tema de esa relación, y básicamente por eso es también como la invitación desde el título, es por preguntarnos qué lugar tiene la moral en el marxismo. Esa pregunta por ese lugar parte de hecho de una afirmación. Esa afirmación que hay implícita es que hay un lugar. Lo que pasa es que hay que clarificar qué tipo de lugar tiene la moral, porque no es cualquiera. Y de hecho esta afirmación puede ser discutible, de hecho si han sido lectores o han desarrollado algunas reflexiones en torno al marxismo, verán o encontrarán ustedes que hay autores y referentes que niegan de hecho de facto, de antemano, que el marxismo tenga que ver algo con la moral. Eso tiene que ver con una interpretación sobre el problema en la ideología, en la cual algunas posturas del marxismo consideran que las producciones morales tienen un tinte ideológico y en tanto ideológico muchas veces las morales, las concepciones y los tipos de comportamientos que se piden desde la moral tienen un carácter de clase, como que están al servicio de determinadas clases sociales y por ende el marxismo poco o nada tendría que ver con eso. Esa afirmación que tiene desde referentes marxistas un corte altuseriano, me refiero pues a Louis Althusser, el historiador y marxista francés, que en su momento llegó a hacer una afirmación tan categórica, por ejemplo, de que el marxismo no es un humanismo, que el marxismo era sobre todo una ciencia rigurosa que se regía por unas leyes de la historia. No entro en detalle, pero simplemente recordar que por eso esta afirmación que estoy haciendo es discutible. Es discutible y pues por eso la confieso. Y también puede ser discutible desde otro punto de vista que a veces interpreta las referencias contemporáneas o teóricas como totalmente aisladas de la moral, casi como que por principio hay una especie de condena sobre todo lo que tenga una connotación moral o que aluda a los términos y referencias morales. En juzgar lo bueno y lo malo o decir si algo está bien o está mal, pareciera desde una tónica posmoderna que eso no se debía hacer, que aquel que cae en esas posturas, por ende, está cayendo en algún tipo de insuficiencia. Pues bien, todos esos puntos de vista me parecen cuestionables y
me voy a ayudar de algunos textos clásicos del marxismo como de un referente político y a un autor que fue para mí develador en la reflexión sobre este tema, que es un exiliado español, exiliado en México, que es Adolfo Sánchez Vázquez. Este autor básicamente lo que viene es a mostrar que efectivamente hay una relación entre moral y marxismo que luego vamos a tratar de detallar. Pero bueno, para empezar, me parece que es ineludible e indispensable hacer una especie de clarificación conceptual de qué entendemos por moral, a su vez entender algo básico del marxismo, pero incluso otro punto de vista que es el de la ética, otro concepto importante y otra actitud respecto al comportamiento humano que ya es de carácter ético. Entonces empecemos inicialmente con esa diferenciación entre ética y moral. Desde el punto de vista de Alfonso Sánchez Vázquez, la moral atiende a un tipo de comportamiento humano donde tal comportamiento humano está presidido por una serie de principios o valores que postulan el deber ser de ese comportamiento. Eso lo puede ejemplificar uno, digamos, desde la misma religión, por poner el caso de la religión católica. La religión católica tiene una serie de principios y valores, o más bien construye sus principios a partir de unos valores, por ejemplo, no sé, consideran que la vida humana debe ser respetada, no debe ser atacada, no debe ser afectada. Entonces uno puede, a la luz de la religión católica, no sé, leer, por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que dice no matar. Eso parte de un principio de valorar la vida, de que no se debe matar. Entonces ahí presupone un deber ser, y ese presupuesto viene desde una autoridad de corte religioso y se espera que el comportamiento humano se dé atendiendo a eso. La diferencia de este postulado o de esta cuestión moral respecto a la ética es que, por un lado, la ética no prescinde de la valoración, es decir, no prescinde de un conjunto de valores para orientarse. ¿Cuál es la diferencia o cuál es, digamos, lo que entra a ser particular la ética? La ética introduce el elemento del conocimiento y de la interpretación del presupuesto, de la normatividad y del propio principio moral. Es decir, la ética toma a la moral como objeto de conocimiento y entonces a partir de ese conocimiento tiene elementos para justificar, para valorar y para acatar dichos principios morales. Si se me entiende lo que estoy diciendo, estrictamente no hay una oposición directa entre moral y ética, sino que lo que hay, por todo lo contrario, es una estrecha, una disposición a una relación. Pero a diferencia de lo que haría la ética frente a la moral o la disposición ética frente a la moral, es que le ofrece al que la actúa elementos de juicio para saber por qué actuar de esa forma es correcto y sobre todo desde un punto de vista racional, porque la religión evidentemente tiene una justificación del porqué de sus comportamientos, pero esa justificación se da en términos dogmáticos, porque la impone una autoridad, porque la impone Dios, porque la impone el clero y toda una serie de contenidos que piden simplemente la obediencia. A diferencia de la actitud y la disposición ética, lo que se le pide a la persona es que comprenda el porqué de esa acción. Con esta claridad entre moral y ética podríamos incluir que el marxismo, o que hay una vertiente, o que algunos defendemos que hay una posición desde la ética que se puede defender desde el marxismo. Y entonces quedándonos con esas claridades que espero haber expuesto, ya tenemos un doble sentido aquí de la moral. La moral puede ser como un conjunto de principios, valores o normas que se proponen, que deben ajustarse al comportamiento de las personas en términos individuales, pero también sociales, pero también la moral como objeto de reflexión y de conocimiento. Y es interesante porque uno puede ver algo desde una postura ética, con la claridad que hemos hecho de que hay una reflexión teórica y un análisis sobre la moral, que la ética puede ser una crítica de la moral. Puede ser una crítica de la moral, por ejemplo, a los actos de una política opresiva, represiva y que limita al ser humano en el despliegue no solamente de sus potencialidades humanas, sino que les impide su existencia física, digámoslo, a través de, como decía, de estas políticas represivas. Entonces es interesante porque el punto de vista de la ética permite cuestionar la viabilidad de los principios y los valores
morales en determinadas realidades sociales y en determinados contextos. Y esa es, digámoslo, la potencialidad y la fuerza que tiene. Pero lo que me gusta o lo que quisiera ahí enfatizar es que de facto no hay una negación de la moral, porque la moral sigue estando como principio y como valor. Lo que pasa es que ya está mediada por un elemento del conocimiento que permite, digámoslo, aterrizar o darle un poco más de racionalidad a la práctica y a la acción del ser humano como tal. Ahora, miremos un punto de vista que, digámoslo, es lo que entra a problematizar también el tema de la moral en Marx. Y es lo que podríamos llamar, desde esta claridad que tenemos de estos dos términos, ética y moral, lo que son presencias y ausencias de la moral. Es innegable que a lo largo de los textos y las reflexiones que hay en Marx, los textos clásicos, los de juventud, los más maduros y luego los tardíos, que uno podría decir hay una ética en un sentido estricto. En un sentido estricto, ¿por qué? Porque hay una reflexión efectivamente sobre la moral. Por ejemplo, en Marx hay abundantes reflexiones, afirmaciones y un conjunto de ideas sobre la naturaleza y la configuración eminentemente ideológica que tiene la moral, que por ejemplo es ingenuo excluir determinadas morales de, por ejemplo, sus relaciones con los modos de producción, de que determinadas morales, por ejemplo, en el capítulo del fetichismo de la mercancía del capital, es ejemplificado de una manera muy clara como el cristianismo, con el culto al hombre abstracto, se vuelve una especie de justificación, casi como de potenciación ideológica de las prácticas y de las relaciones de producción en el orden capitalista, cuando hace aún más abstracta, dirá Marx en ese capítulo, la identificación del valor de las mercancías. Pero eso solamente como para ejemplificar que hay siempre esa conexión entre el análisis económico en Marx y, por ejemplo, también las formas ideológicas. No obstante, aunque hay esa reflexión ética tomando la moral como objeto de conocimiento, es muy diferente decir que hay como tal una reflexión sistemática, ordenada y, digámoslo, lo más completa posible sobre la ética y la moral en Marx. Es decir, y esto es fundamental, porque ese lugar de la ética o de la moral en el marxismo no lo vamos a resolver solamente yendo a una lectura del fundador del marxismo o de los clásicos del marxismo, en este caso, Marx. Eso no lo resolvería. Y aquí me parece importantísimo tener esa acotación y hacer notar que es un equívoco tomar, en este caso, en esta discusión, como habría que decir en otras más, a Marx como la última palabra para zanjar ciertas discusiones en torno al marxismo. Ahora bien, ¿cómo entonces pensar esa relación? Ya que entonces ya hemos aclarado los dos términos, ética y moral, pero nos falta entender bien cómo es el marxismo o cómo elementos básicos de lo que es el marxismo. Como les decía, no lo resuelve un mero retorno a Marx, pero tampoco lo resolvería dejando de lado algunos elementos básicos que son imprescindibles dentro del marxismo. Elementos tales como cuáles, que uno podría decir, elementos sin eso uno no puede pensar en el marxismo. Esos elementos se pueden reducir en cuatro. Podríamos decir, el marxismo contiene una crítica al capitalismo. El marxismo contiene un proyecto alternativo de emancipación. El marxismo contiene o implica permanentemente un conocimiento de la realidad, en este caso, del capitalismo, del modo de producción y en general de otras dinámicas sociales que son de las que a su vez nutren el primer punto de vista, que es la crítica al capitalismo. Y finalmente hay una praxis revolucionaria. Estos cuatro elementos, se podría decir, indefectiblemente siempre se confunden y se interrelacionan con aspectos y elementos propiamente de carácter moral. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, el primer punto, la crítica al capitalismo, la crítica y el cuestionamiento del sistema económico, ¿por qué se le hace? Porque se le juzga y se le analiza y el punto concluyente es que es un sistema injusto. Y ahí ya hay un concepto moral, justicia. Si tomo, por ejemplo, el segundo aspecto, proyecto alternativo de emancipación, la apuesta por una sociedad donde no haya, por ejemplo, una sociedad distinta, emancipada, es la aspiración a una sociedad donde no haya, por ejemplo, desigualdad.
y ahí entonces ya hay otro término moral, igualdad o un principio. Y entonces que sea posible la libertad, otro elemento de características propiamente, o es un elemento valorativo. Cuando se toma el conocimiento de la realidad, también uno podría decir, hay una postura ética en el sentido de que busca aclarar qué tipo de moral se reivindica. Totalmente, digámoslo, vinculada con una serie de prácticas sociales y reales que reivindiquen esos conceptos morales como justicia, igualdad, libertad, para hacerlas efectivamente reales. Y finalmente, en la praxis revolucionaria también un elemento moral que es uno de los aspectos más interesantes a tratar, que también los toca Adolfo Sánchez Vázquez, y es que en la praxis revolucionaria, que tiene que ver en la forma de cambiar la sociedad, también se tienen que integrar valores morales. ¿Por qué? Porque tendrían que ver, o más bien se ponen en ejecución en la forma y en los medios utilizados para hacer la revolución. Es decir, si buscamos libertad, si buscamos igualdad, si buscamos que haya un mundo más amable y más justo para los seres humanos y para todas las personas, pues la forma en que se logra esa meta debe cumplir también con esos principios y valores. Y ahí entra el cuestionamiento también de algunos proyectos socialistas, porque parecía que a veces la moral se dejaba a un lado y se dejaba de cuestionar los métodos y las formas de llevar a cabo ciertas acciones políticas porque es que la verdadera libertad o justicia o igualdad se va a lograr en el futuro. Y mientras tanto se daban la licitez de ser opresivos, tiránicos, en muchos casos con los propios revolucionarios que decían defender y las propias personas que decían liberar del yugo capitalista, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro elemento, y eso es, por eso es tan importante pensar ese nexo también con la moral, porque la moral tiene que estar incorporada en la praxis revolucionaria, es decir, en la forma de concretar esa sociedad alternativa y distinta por la cual se aspira. Entonces, con esos 4 elementos del marxismo que les he dicho, crítica al sistema capitalista, apuesta por un proyecto alternativo de emancipación, conocimiento de la realidad y praxis revolucionaria, en todos ellos está permanentemente y constantemente ligado ese elemento de la moral, pero la moral como objeto de conocimiento, no la moral en un sentido estricto o en un sentido dogmático de forma religiosa en la cual se pedía solamente una obediencia, sino que acá hay un elemento inevitablemente concatenado con el conocimiento que además busca nutrir la práctica revolucionaria como tal. Con esos elementos como tal, creo yo que son elementos a su vez que también toca Adolfo Sánchez Vázquez en sus reflexiones, es que se puede ver esa conexión. Y ya no de una manera mecánica, no de una manera pasiva como se esperaría a veces del comportamiento ético, sino desde una postura ética que, como hemos visto, no desdeña de entrada la moral como tal. Y para finalizar con esta reflexión es hasta bastante curioso y por eso aquí de pronto salto un poquito de tema, pero es la gran paradoja que hay en la obra de Marx. Y por eso, como les decía ahorita, el asunto de ver esa relación no se resuelve con la exegesis o siendo simplemente el autor clásico, porque ustedes podrán encontrar tanto textos que ratifican el lugar de la moral en el marxismo como textos que la rechazan de facto. Si yo, por ejemplo, quiero ver un texto como la ideología alemana, voy a encontrar afirmaciones donde Marx dice que los revolucionarios no predican ninguna moral, porque para ellos, y sostiene Marx en esa afirmación de la ideología alemana, toda moral tiene una naturaleza ideológica. Y con ello quiere decir, y es la famosa afirmación de que la ideología, que toda ideología es una falsa conciencia, porque siempre está al servicio de los intereses de la clase dominante. Pero si voy yo, por ejemplo, a unos textos de Marx de juventud, no solamente de juventud, sino también de madurez, porque a veces se suele decir, no, es que el Marx de juventud tendría más posiciones morales, pero eso luego lo abandonó. Pues no, resulta que también en sus textos de madurez, donde hay más elaboración conceptual, donde hay más rigurosidad en algunos puntos de vista, el punto de partida moral se sigue sosteniendo en Marx. Entonces, encontramos en textos de juventud del 44 que él, por ejemplo, tiene toda una teoría de la enajenación, que es lo que él analiza
a partir del obrero y del trabajo enajenado como tal. Y dice, hay una usurpación no solamente del tiempo, sino de las potencialidades humanas y por eso hay una enajenación del trabajador en esas condiciones. Pero luego si voy a un texto más tardío, como los Grundrisse, que son los escritos preparatorios para el Capital, como la crítica al programa de Gotha, sigue manteniendo Marx la crítica a una sociedad que está siendo enajenada y que la aspiración a una sociedad distinta, como él lo presenta en el programa de Gotha, por ejemplo, en términos de distribución de las riquezas y de los medios de la vida, tienen que regirse por dos principios que a todas luces son principios de características morales, que son la justicia y la libertad. Justicia, ¿por qué? Porque él dice, la distribución tiene que hacerse en torno al trabajo aportado, es decir, a cierta cantidad de trabajo, cierta cantidad de reconocimiento material. Ahí hay una idea de justicia, que no es la que se cumple en el capitalismo, porque en el capitalismo el trabajo aportado no es reconocido bajo esa forma del salario y es imposible que lo sea en las sociedades capitalistas, porque si se lo reconoce como tal, pues deja de aportar el trabajador esa parte del plusvalor que va a generar las ganancias del capitalista. Y eso, digámoslo, en la lógica de corte capitalista no tendría sentido, pero sí tendría sentido en una lógica de corte ya socialista. Y luego que el tiempo del trabajo no implique al ser humano negarle las potencialidades de su ser, es decir, su libertad. Y entonces hay esa idea de Marx donde el ser humano pueda conocer diferentes artes y prácticas en la sociedad, donde si decide ser un pescador o si decide ser un médico, lo puede hacer y puede dedicar un tiempo para una labor y para otra y también para el arte. Pero eso implica pues una estructura social que le garantice el tiempo y las condiciones efectivas a las personas como tales. Eso no se da en abstracto. Entonces, con esas ideas que están en estos textos ya más tardíos de Marx, sigue estando en la base unos principios morales, pero ya unos principios morales que no se presuponen dogmáticamente o no se ponen caprichosamente, sino que se ponen en el contexto de un mundo como tal que por un lado niega esos principios, que es lo que hace el orden capitalista, pero se proponen otras prácticas o unos medios de intervención práctica para que esos principios sean efectivamente realizables. Ahora bien, entonces con lo que señalo, textos de juventud, textos incluso más clásicos, hay tanto una presencia o una posición moral muy enfática, pero también hay una negación como lo veíamos ahorita en la ideología alemana. Una cosa muy interesante es, por ejemplo, en el texto del Manifiesto Comunista. En el texto del Manifiesto Comunista hay tanto una posición que critica la moral, pero también hay una posición que avala la moral. Es decir, la contradicción en la obra de Marx, en su amplitud, en su posicionamiento moral, es algo que se da incluso en un mismo texto. No son en textos discontinuos o de diferentes épocas para decir que hay una evolución, es decir, hay una contradicción. Hay que decirlo abiertamente así, como lo plantean otros autores. Entonces les decía, cuando Marx en el manifiesto descalifica la moral, lo hace como una descalificación, que es un prejuicio burgués. Pero a la vez, ¿qué dice Marx? Dice que la burguesía volvió a la dignidad personal un valor de cambio. Y entonces lo mismo en lo que he estado insistiendo, que es la dignidad. La dignidad es un valor moral. Entonces, eso es lo paradójico, pero me quedo también con una especie de enseñanza que nos dejan algunos marxistas. Que exista esa contradicción en Marx no implica que nosotros la extendamos o que la neguemos, sino que implica que hay que hacer un desarrollo. Y creo que esos cuatro elementos que han sido señalados, de la crítica al capitalismo, de proyección a una sociedad distinta, de integrar los principios morales en la hechura de la revolución y la reflexión sobre la ética, eso nos permite pensar de una manera lógica esa relación entre marxismo y moral, pero no en todo caso negarla como tal. Y esa ayuda permite un poco salvaguardar un poco esa contradicción que es Marx, porque no se puede prescindir de un cuestionamiento a una sociedad injusta del capitalismo prescindiendo de los principios morales. Lo que habría que decir es que este sistema no permite que se concrete, pero que nos parecen importantes que sean posibles. Y bueno, esa contradicción también habría que decir es la que en gran medida ha, digamos, lo llevado a diversas posturas. Hay autores que evidentemente yendo
Algunas referencias de Marx podrán decir no hay lugar para la moral, como otros que pueden decir sí la hay como tal. Entonces, más bien hay que pensar esa relación, como les decía y como les proponía ahorita, desde diferentes puntos de vista. En todo caso, esa es, digámoslo, una propuesta que me parece que aquí hay unos elementos, especialmente desde un autor como Adolfo Sánchez Vázquez, muy potentes para pensar esa vinculación entre ambos escenarios, entre la moral y el marxismo, para no dejar esa discusión incluso en una especie de vacío, porque con rechazar esa relación o esa vinculación se puede cometer un error flagrante de dejar la reflexión sobre lo bueno y lo malo, sobre lo justo y lo injusto, sobre lo digno y lo indigno, etcétera, etcétera, y otros principios morales más, a discursos de tipo derechista o conservadores que entran a subsanar ese vacío. Y uno debería decir, leyendo algunos acontecimientos contemporáneos y últimos pues que han sucedido en el mundo, que los triunfos electorales de gobiernos políticos y de actores políticos de las derechas y de las extremas derechas tienen que ver precisamente con ofrecer un discurso a propósito de esos elementos, y que en esos vacíos posmodernos donde no se la quieren ver o no quieren pensar el tema de la moral, es que estos actores efectivamente terminan logrando una especie de aprobación en las masas, y no porque no porque los acompañe una fuerza argumentativa, es simplemente que llegan a llenar un vacío que algunos otros actores de tipo progresista son incapaces de dar. Entonces, es imprescindible esa reflexión sobre la moral, que no quiere decir caer en ese sentido normativista o en el extremo moralista, sino que pueda haber una mediación ya de corte ético que piensa de una manera más racional, más concreta, esa relación con la moral. Y creo que el marxismo tiene ahí elementos bastante interesantes. Bueno, apreciados oyentes, hasta acá dejaría la reflexión. Espero haber ofrecido algunos elementos importantes para que ustedes puedan pensar, y, no obstante, invitarlos pues a seguir en las programaciones de estos programas, en las diferentes reflexiones que estamos haciendo y lo que haya de venir. Que tengan un muy buen resto de noche. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.